If you're getting ready to do your holiday shopping at Sephora, Nike, or Neiman Marcus, make sure you head to Rakuten first. Rakuten helps you save big on whatever you're buying for the holidays. Getting gifts for friends and family? Get some cash back for yourself. Plus, save on festive home decor, party outfits, and that trip to see your fam. With Rakuten, you can earn cash back on top of the biggest sales of the season, so you get the most savings. And it's easy to use. Just start your shopping at Rakuten.com or use the Rakuten app, and you'll get your cash back payments through PayPal or check. Rakuten partners with over 3,700 stores. The stores pay Rakuten for sending them shoppers, and Rakuten shares the money with you as cash back. Join for free at Rakuten.com and get the Rakuten app. That's Rakuten. Gather those you cherish most for a holiday tradition unlike any other. Don't miss the chance to celebrate the season with candlelight Christmas evenings at Biltmore. Experience America's largest home, illuminated in the soft glow of candles, crackling fireplaces, and warm holiday cheer. This is Christmas as it was meant to be. This is Christmas at Biltmore. Save with online ticket discounts at Biltmore.com. $2.7 billones a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos. Más del 90% son MIPYMES, que generan 80% de... Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque. El día de hoy tenemos al doctor Andrés Rode con el tema Mayor Integración de Norteamérica y Desempeño Aduanero. Bienvenido, doctor. Gracias. Y bienvenido, doctor Máximo, también. Casi nadie tenemos hoy la mayor eminencia en materia aduanera que hay en México y en muchas partes del mundo. Así es, estamos de manteles largos. Muy largos. Bien. Sí, pues me permito presentar su semblanza. Pues como lo venimos diciendo, el doctor Andrés Rode Ponce es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo los grados de especialización en Derecho Fiscal, especialización en Derecho Económico y Corporativo, maestría en Administración Pública y maestría en Derecho Fiscal y Administrativo y doctor en Derecho. Fue abogado de la Procuraduría Fiscal. Fue abogado de la Procuraduría Fiscal de la Federación, jefe del Departamento de Intercambio Compensado y subdirector jurídico del Instituto Mexicano de Comercio Exterior y secretario ejecutivo de la Comisión para la Protección del Comercio Exterior de México. Durante el ejercicio de la patente de agente aduanal, de la cual se retiró voluntariamente, fue presidente de la Asociación de Agentes Aduanales del Aeropuerto de la Ciudad de México, ADAM, y presidente de la Comisión de Honor y Justicia de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana, CAREM. Fue presidente del Centro de Investigación Aduanera y Comercio Internacional, CIACI, y del Instituto Interamericano de Fronteras y Aduanas, IFA. Es profesor universitario de las asignaturas de Derecho Fiscal y Derecho Aduanero y conferencista internacional. Autor de los libros Derecho Aduanero Mexicano, Reformas Fiscales en Materia Aduanera, Las Aduanas durante la Revolución Mexicana, el nacimiento del agente aduanal como figura clave del desarrollo de comercio exterior de México, Las Aduanas durante la Revolución Mexicana, el establecimiento del control aduanero en México y la facilitación del comercio. Presidente de la Academia Internacional de Derecho Aduanero, ICLA, socio de la firma Rode y Weiss. Bienvenido, doctor Andrés Rode. Muchas gracias, Lupita. Buenas tardes a usted, a todo el público que nos escucha y un saludo muy afectuoso al ícono del derecho aduanero de todos los tiempos, al doctor Máximo Carvajal Contreras, quien desde su primera obra nos inspiró y nos estimuló a estudiar esta disciplina tan bella, tan interesante, que hasta antes de su libro
prácticamente era desconocida no solo en México, en grandes partes del mundo, pero además que logró hacerlo disciplina, matrícula en la Facultad de Derecho de la UNAM, de la cual tengo el honor de ser egresado. Vaya pues, un abrazo y un reconocimiento siempre perenne, siempre activo, siempre actual a mi querido Máximo. Si ustedes me lo permiten, la charla de hoy está motivada porque en la reciente cumbre de enero de los líderes de Norteamérica, el presidente López Obrador lanzó la iniciativa que le llamó de sustituir importaciones dentro de la región norteamericana, que fue aceptada y apoyada por los otros dos líderes, por el primer ministro Trudeau y por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Entonces, en ese tenor, vamos a explorar un poquito, y solamente son ideas para provocarlos y abrir la discusión, si fuere posible, si existen las condiciones para que México, Estados Unidos y Canadá incrementaran el nivel de integración comercial y económica, y si esto es posible, y si fuera viable, fuera posible hacerlo cumpliendo las obligaciones internacionales que tienen los tres países, es decir, acatando predominantemente las disposiciones del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio, el GATT, y los otros tratados de los cuales ellos son parte integrante. Si me lo permiten todos ustedes, me voy a auxiliar de una presentación que elaboré para darle mayor orden a la presentación y evitar digresiones que nos pudieran demorar. De esta manera, pasaremos por 3 o 4 grandes carpetas para llegar a lo que nos aterriza, si es posible y de qué manera sería esta mayor integración norteamericana y cómo podría jugar el desempeño actual de las aduanas mexicanas y qué se necesitaría de ellas para atender este proceso. Así pues, lo primero que me parece presentar a ustedes es cuál es el entorno mundial del comercio internacional donde se da este fenómeno llamado comercio intranorteamericano. Y entonces, si nos vamos todavía a un campo más abierto, más amplio, sería el entorno mundial del comercio internacional. Y para ello, quizás ver cómo fue la evolución del comercio mundial de 1950, es decir, en el periodo que arranca después de la Segunda Guerra Mundial, dentro de la operación de los 3 grandes acuerdos creados en Bretton Woods, la creación del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y el GATT, y desde luego la operación del Plan Marshall que permeó para la reconstrucción del mundo destruido por la guerra. ¿Cómo ha sido del 50 al 2021? Esta gráfica elaborada por la gente de la Organización Mundial de Comercio, no es propia, lo puede mostrar muy bien. Desde 1950 hasta recientemente, allí viene 2021, porque el dato 2022 todavía no sale, pero la tendencia creciente es igual. Ustedes pueden ver cómo el comercio mundial ha crecido constante, permanentemente, en volúmenes importantes, a grados tales que muchas veces ha crecido más el comercio que la propia producción mundial. Ustedes pueden ver, sin embargo, 3 picos de caída, 73, 74, 2008, 2009, 2020, que inmediatamente sabemos que han sido grandes conmociones globales que permiten ver 2 cosas. Sí afectó el comercio mundial, 73, 74, la crisis del petróleo, 2008, 2009, la crisis financiera que arrancó hipotecaria en Estados Unidos, y 2020, la crisis sanitaria del COVID-19. Esto nos muestra 2 cosas, decía yo, cómo el comercio sí se ve afectado por estas grandes conmociones,
pero que también cómo el comercio puede ser un factor de recuperación, o como hoy le llaman, de resiliencia. Fíjense cómo los analistas pensaban del efecto V y rápidamente esto se produjo. En esta gran cancha mundial es donde se desarrolla el comercio exterior de México. Ustedes pueden ver que es un crecimiento constante, permanente, de tal manera que podríamos pasar al siguiente nivel. Si ese es el comercio mundial total, ¿cómo se reparte ese comercio internacional entre los diversos bloques regionales? Porque si bien ustedes se acordarán que el GATT en su artículo 1 establece la obligación de la cláusula de nación más favorecida, es decir, que las concesiones que un país, un territorio aduanero, conceda a las mercancías de otro territorio aduanero deberá hacerlas extensivas a todos los demás miembros de OMC. Pero, sin embargo, el artículo 24 del mismo acuerdo permite la creación de bloques regionales. Entonces, nos interesa saber, para efectos de esta charla, cómo se mueve el comercio mundial entre bloques. Y esta lámina que les presento, esta gráfica, elaborada por la OECD, es decir, no es mía, la estoy mostrando, permite ver en decenios desde el 53 hasta el 2021, cómo se ha repartido el pastel del comercio mundial. Se ha repartido en estos, qué rebanadas, de qué tamaño la rebanada se ha llevado cada uno de estos bloques. En primer término tienen las exportaciones mundiales y abajo las importaciones. Y ven, por ejemplo, he elegido el año 73, que está en rojo allí, porque es el año que Europa alcanzó la mayor rebanada posible. Fíjense cómo en el año 73, en aquel entonces la Comunidad Económica Europea se llevaba la mitad del pastel, 50.9. Asia se llevaba mucho menos, el 14.9, Norteamérica el 17.3. Estoy hablando de las exportaciones y en las importaciones Norteamérica, es decir, Estados Unidos, México, Canadá, el 17. Europa todavía la rebanada de las importaciones era mayor, 53, y Asia el 14. Esto cambió radicalmente para algunos países. Por ejemplo, para Europa su rebanada pasó del 59 al 36.9. Una apreciación a bote pronto, a simple vista, podría ser pensar que Estados Unidos perdió una cantidad muy importante de comercio, sobre todo exportaciones. Vean Asia, que tenía el 14.9 y ahora todo el bloque regional asiático se lleva 2 veces más, casi 3 veces más, 36.3. Y en importaciones algo similar. La caída de la rebanada de Europa, el crecimiento desmedido de la rebanada asiática y de alguna manera Norteamérica, si ven, exportaciones perdió del 17.3 al 2.7 y en importaciones del 17 subió un poquito a 18. Esto nos muestra ya que el comportamiento a nivel regional ha tenido un gran cambio. Yo les decía que a simple vista podría parecer que Europa perdió una gran rebanada, salvo que veamos ahorita cómo es el comercio interregional al 2022. Esta lámina la hizo la UNCTAD y es un porcentaje de cómo comercian entre ellos. Fíjense cómo Europa, el 68.48% de su comercio internacional es comercio intra los 27 países. Lo que aquí parecería que Europa perdió una parte importante del comercio mundial, nos puede llevar la idea que lo que hizo Europa fue desviar la proveeduría extrarregional por la proveeduría de la región. Como Europa ha crecido sustancialmente el comercio entre los 27 países, Asia igual, 58.51%,
es comercio entre los propios países de la ASEAN. Sin embargo, Norteamérica igual en esta disciplina está mal. Solamente el 30% del comercio mundial, del comercio exterior de Canadá, Estados Unidos y México, se destina a la propia región. La pregunta, la inquietud es, a pesar de tener desde hace 25 años un tratado de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, donde a los productos de la región norteamericana se les concede el tratamiento de exento, no se ha logrado desviar la proveeduría hacia la región. Es decir, ¿por qué teniendo este tratado sigue siendo tan escasa comparado con Europa y Asia el comercio intrarregional? Latinoamérica los números son todavía más pobres porque no solo tienen una rebanada muy pequeña del comercio, no la han crecido, la han bajado, y aún así también su comercio intracomunidad andina, intrasieca, intramercosur es muy bajo. ¿Qué decir de África y Oceanía? El tema que les planteo yo aquí es que Europa ha ido prescindiendo. ¿Cómo interpretar que la rebanada de Europa baja de 50 a 36, pero su comercio intrarregional crece 68.48? Quiere decir que la idea del presidente no es equivocada. Es decir, los bloques regionales están estableciendo programas para sustituir, la expresión es setentera, sustituir importaciones es una expresión que se usaba mucho en los 70, 60, pero en realidad aquí sí lo que quiso decir el presidente, diría el clásico, es cómo crecer, cómo hacer que la proveeduría regional norteamericana crezca de esta manera. ¿Cómo es el entorno nacional mexicano del comercio exterior? Veamos la balanza comercial de México del 85 al 22. He escogido 1985 porque fue el año previo a la suscripción de México del GATT, y si consideramos que la firma del GATT podría ser señalada como el inicio de una política de libre cambio, aunque en realidad desde el 84 ya venía un desmantelamiento de la protección, pero pensemos que 85 fue el último año de la protección, de ese proteccionismo que llegó hasta realmente con la firma del GATT, y luego en el 90 con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Algunos datos se podrán apreciar a simple vista. Primero, la cantidad del comercio exterior mexicano. En el 86, principio de 86, el comercio exterior de México total, impos y expos, sumaban apenas un poco más de 26,000 millones de dólares. Al cierre del 22, el comercio exterior de México fue, usando nuestra terminología, más de $1 billón, usando la terminología gringa de más de $1 trillón, y para explicar sin terminologías diremos que es más de $1 millón de dólares. Esa es la primera observación. La segunda es la estructura de la balanza comercial. Si ustedes se fijan, nuestras exportaciones en el 86 era un 65-70% de exportación petrolera. Para el 22 la exportación petrolera no llega ni al 6%. Por lo tanto, el resto no petroleras, esas 538,000 millones de dólares llevadas a su composición, podremos ver que son bienes de consumo intermedio, o bienes intermedios o bienes de capital. ¿Cómo es la importación total? En el 85, las importaciones totales no petroleras eran de 13,000 millones, es decir, el 90% del total. Y hoy en día, si ustedes se fijan, solamente
Los bienes de consumo son 80,000 millones de dólares. Es decir, esto significa que aproximadamente el 90% de la importación a México son bienes de capital o son bienes de uso intermedio. Es decir, son importaciones que finalmente después se van a convertir en exportaciones, que no refleja más que el modelo económico actual de la globalización, donde no se importan insumos, se importan procesos, y de allí la importancia de entender que hoy la globalización exige que el insumo se adquiera donde tenga mejor calidad, mejor precio y sea colocado en la manera más económica y rápida posible. Por lo tanto, general, fíjense cómo desde hace algunos años las importaciones y exportaciones cuadran. Generalmente son de volúmenes muy parecidos. La balanza del año pasado fue de 26,000 millones de déficit, que equivalía, fíjense esa cifra, tan solo equivalía al comercio exterior total de México en un año. Esta lámina es muy importante porque nos permite ver que México pasó de ser una economía petrolera y primaria, pasó a ser una economía de alto nivel de industrialización sobre todo. Segundo, que dejamos de ser un país de comercio exterior de niveles medios, lugar 60, 70 en el mundo, y estamos entre las primeras 15 economías mundiales. Este es el entorno de México, lo cual tiene un lado muy lleno, pero podría tener algo que valdría la pena que revisáramos. Por ejemplo, la relación entre el Producto Interno Bruto y el comercio exterior mexicano. Esa lámina la hizo la Secretaría de Economía, yo se las presento, la tomé de allí, y vean la proporción, cómo se comporta el PIB con el comercio exterior mexicano, de lo cual no nos queda la menor duda que hay una relación directamente proporcional. E incluso ha llegado a niveles muy importantes. Por ejemplo, podríamos ver que cerca del 90% del Producto Interno Bruto está vinculado al comercio exterior mexicano. Esto es una buena noticia porque esto ha sido consecuencia de inversión, de tecnología, de nuevos procesos, desde luego aportación de empleo, pero puede tener algo que debamos de cuidar. Es decir, es tan importante el comercio exterior de México hoy en día que no podemos establecer o hacer o ejecutar una acción que lo pudiera poner en riesgo, porque si se afecta el comercio exterior de México, se afectaría su Producto Interno Bruto y su generación de empleo. La proporción no es buen animal en sí. Quizás debiéramos de tener un poco más de acciones que generen más actividad económica en materia de mercado interno, y para ello es vital promover y apoyar la pequeña y mediana empresa, disciplina que atraviesa todas las programas de gobierno y que quizás ustedes como yo pensemos que es una disciplina que tenemos pendiente. Quiero contrastar esta gráfica con Brasil. Brasil tiene un Producto Interno Bruto del 50% mayor que México. La producción industrial y económica de Brasil es más voluminosa que la mexicana, pero tan solo el 30% de ese Producto Interno Bruto pasa por las aduanas brasileñas. Sería una gráfica, quizás en la próxima charla con ustedes pongo en otros colores el PIB brasileño y el comercio exterior brasileño, para mostrar cómo una gráfica puede mostrar cuando se lleva una economía protegida a una economía de libre comercio como es la mexicana. Ese fue el entorno mundial, y luego el entorno y la importancia nacional mexicana, y ahora podríamos ver cómo es la operación aduanera en México
Y allí algunas veces se ha considerado que la operación aduanera o la aduana se podría evaluar, por ejemplo, por la recaudación, por ejemplo, por las acciones de combate a la infracción aduanera, al ilícito aduanero, o bien por su facilitación para promover el libre flujo de las mercancías. Generalmente estos son los tres métodos que he escuchado, que veo. Y vemos, por ejemplo, cómo es el comportamiento de la recaudación tributaria del comercio exterior. Aquí los datos son del informe tributario y de gestión del SAT que publicó para el final del año. Podremos ver ese comportamiento. La línea azul es el volumen de las importaciones mexicanas, medidas por el eje que ustedes ven a su mano izquierda, que está en millones de dólares, y la recaudación está en la línea roja, que se mide por el eje que está en su mano derecha, medido en millones de dólares. El comportamiento de dos líneas permiten observar, parece verdad de perogrullo, que el comportamiento de la recaudación es directamente proporcional al volumen de las importaciones. Quizás, paradójicamente, como en 2020 pareciera que la brecha entre se caen las importaciones, sabemos por qué, ya lo vimos, por la crisis de la pandemia, el confinamiento y la desactivación económica global, y cómo ambas líneas se caen. At Grainger, we're for the ones who specialize in saving the day and for the ones who've mastered the art of keeping business moving. We offer industrial-grade supplies for every industry with same-day pickup and next-day delivery on most orders, all backed by real people ready to help. So you can get the right answers and products right when you need them. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details. Igual aquí vemos el efecto V, como muy prontamente se recuperó la importación y por lo tanto la recaudación. Entonces de aquí sacamos que la recaudación está muy vinculada al monto de la recaudación, pero que la recaudación, como aquí se muestra, viene aumentando y aumentando. Y entonces la pregunta es, ¿por qué aumentó la recaudación? Y entonces yo encontré que puede haber algunas variables que podrían explicar por qué aumentó la recaudación. Primero, como ya dije, por el incremento de las importaciones. Si vemos los informes del INEGI, de los datos finales de las importaciones mexicanas de los últimos 20 años, pues muestra un crecimiento exponencial. Ya en mi lámina del 85, de los 14 mil millones de importación a casi 600 mil millones de importación de dólares. ¿Por qué incrementaron entonces las importaciones? Decir, bueno, ¿hay un incremento en las importaciones? Sí, están los datos, no hay otra cosa más que los datos del INEGI y de Banco de México. ¿Pero por qué aumentaron? Primero, indudablemente a mí me parece que del 20 para acá por la firma del TEMEC. En la firma y entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, México y Canadá, indudablemente fue un detonante, un relanzamiento de la inversión y del empleo. Segundo, la pandemia, hemos oído que la pandemia del COVID-19 rompió las cadenas globales de valor.
Por lo tanto, rompió el just in time y las empresas empezaron a padecer de falta de inventario y de suministros como lo venían teniendo. Hacían el pedido hoy en la noche, la mercancía llegaba mañana o al día siguiente y estaban muy acostumbrados a un flujo muy rápido, ininterrumpido de inventarios. Cuando esto se provoca, las empresas regresan al just in case y empiezan a almacenar inventarios. Y muchos de ustedes que trabajan en esto han visto que sus clientes importadores, industriales, empresas CIMEX, maquiladoras, toda esta industria de exportación ha empezado a contratar almacenes y más almacenes en México y en las fronteras. Por lo tanto, han importado de más para conservar inventarios. Hay un tercer dato bien importante, que es el crecimiento de bienes de consumo por el e-commerce. Aquí yo en la lámina les mostraba cómo para 2022 bienes de consumo fueron 80,413 millones de dólares, pero un año antes habían sido 60,000 millones y en el 2020 fueron 50,000 millones. Es decir, ¿por qué esta cifra de bienes de consumo está creciendo tan grande? La razón es el comercio electrónico, y entendido por comercio electrónico para efectos aduaneros, es el que se adquiere, la mercancía se adquiere por alguna plataforma digital, se transporta por una mensajería de courier y el despacho se hace a través de un pedimento consolidado global, clave T1 dirían los expertos aduaneros, donde se meten todas las guías, se paga una cuota flat, que es el IVA, equivale al IVA y a un arancel como del 1 o 2%, y este crecimiento desmedido de bienes de consumo está explicando esa razón. ¿Por qué aumentó la recaudación? También se puede explicar por la elevación de precios de importación por la inflación en los países exportadores. Nosotros habíamos estado muy acostumbrados que la inflación es producto de las economías de periferia, es decir, de la diferencia de competitividad entre el país exportador altamente industrializado y efectivo y nuestras monedas débiles. Por lo tanto, estábamos muy acostumbrados que era el peso y las monedas de los países emergentes las que se evaluaban. La guerra de Ucrania, por la invasión absurda e injusta de Rusia sobre Ucrania, provocó grandes impactos globales, entre ellos el corte de suministros como el trigo, el gas, el petróleo, y esto provocó inflaciones nunca vistas en las potencias exportadoras, en Francia, Alemania, Estados Unidos. Por lo tanto, una parte del aumento de recaudación fue por el aumento del precio de importación. Otra razón fue el aumento desmedido y extraordinario que tuvieron los fletes por el transporte internacional de mercancías. Me platican expertos que manejan todos los días el tráfico internacional, que muchas veces un flete que costaba $1,000 el contenedor de un puerto de China a un puerto mexicano, de $1,000 llegó a crecer mucho más de $10,000. Y acuérdense ustedes que la base gravable en la legislación mexicana es el precio de las mercancías, el valor en aduana, más los incrementables hasta el lugar de entrada, seguros y fletes hasta el lugar de entrada. Esto puede explicar el por qué el aumento de la recaudación estos últimos años. Si le evaluáramos por embargos y sanciones, este informe de gestión del SAT del 2021 dice que hubo 7,200,000 pedimentos de IMPO y 2,800,000 pedimentos de ESPO. Que a esos les tocó 1,300,000 reconocimientos aduaneros, que equivale a un 18% de los totales tramitados, y que de ese 1,300,000 reconocimientos únicamente levantaron 7,483 PAMAs. Es decir,
que de todo lo que determinaron que hubiera reconocimiento físico o documental, solamente se encontró que había irregularidades, graves irregularidades, que son las que dan motivo en los términos del 151 al PAMA, en el 0.5%. Obviamente eso nos podría llevar a 3 hipótesis. O todos los importadores en todos los despachos se portan bien. La segunda hipótesis es que en los casos que hay reconocimiento aduanero, alguien se porta mal durante el despacho, durante el reconocimiento alguien se porta mal. Y la tercera es que el sistema de gestión de riesgo tiene muy mala puntería. Es decir, manda reconocimientos donde a sabiendas, o no a sabiendas, sino simplemente tiene tan mala puntería que las proporciones son bajas. En ese mismo informe de gestión se habla de algunas posibles razones. Pero aquí podríamos decir, ¿por qué la fiscalización en punto de entrada ha tenido este resultado? Pues podría haber unos factores a considerar. No es que considere que impute que esos son, sino deberíamos de revisar. Primero, el traslado de la estructura organizacional y funcional que tenía la AGA en el SAT se pasó tal cual a la NAM. Es decir, había una central de operación que se pasó a la NAM, una central jurídica que se pasó, una central de investigación que se pasó. Es decir, toda la estructura organizacional y funcional se pasó tal cual, pero además se pasó con un deficiente andamiaje jurídico. Entre el decreto de julio y el reglamento interior de diciembre del 2021, hay unos defectos, sobre todo de atribuciones, medios y procedimientos que hay que revisar. Otro factor fueron nuevos cuadros, sobre todo en el sector nuevos cuadros, en los cuales la formación, en los cuales estaba apenas en formación la construcción de competencias y habilidades. Hay una serie muy compleja de procesos para poder llevar a cabo la verificación de operaciones de comercio exterior. Hoy en día, los sistemas de regímenes temporales, sobre todo los suspensivos para transformación, reparación y elaboración, a través de mecanismos muy complejos de transferencias, de virtuales, de reportes, esto hace, además de certificaciones, hacen que la verificación posauditoría sea muy complicada, muy compleja sobre todo. Ya decía yo que desde luego hay una inoperancia en los sistemas y programas de gestión de riesgo. Los números de arriba permiten por lo menos plantear la opción de que el sistema de gestión de riesgo no está funcionando. La gente sigue teniendo una percepción de corrupción y desde luego y de manera destacada hay que decirlo, en la ley aduanera y en las reglas hay muchas disposiciones que incentivan el incumplimiento aduanero. Si a eso le sumamos que tenemos que trabajar en nuestra cultura del cumplimiento, en términos nacionales, en términos del cumplimiento de la ley, entonces podríamos explicar esto. La facilitación, es decir, si evaluamos la función, la operación aduanera por la facilitación, eso lo ha hecho Banco Mundial, y Banco Mundial ha diseñado el índice del desempeño aduanero. Estas son gráficas de Banco Mundial. La línea azul de abajo es de México, la línea roja de arriba es de Estados Unidos y la línea grisácea es la de Canadá. Pero allí ustedes pueden ver el título de las líneas. El 0 es que la facilitación es muy mala, el 4.5 es que estamos bien calificados. Fíjense cómo nosotros, a pesar de los programas de inversión que hubo en materia de máquinas, software, equipo,
el crecimiento de 2.5 no llegó a 3, y del 2016, a pesar de la enorme reforma del 2013 y 2018, donde se implementó todos los sistemas electrónicos aduaneros, desde el PITA y todos estos DODAS, etcétera. Sin embargo, al 18 se había caído. No tengo mayores datos porque no los ha publicado Banco Mundial, hasta allí ha llegado. Lo que quiero mostrar es que el índice de la facilitación de las aduanas, del desempeño aduanero como medida de facilitación y esta como medida de evaluación, hay por lo menos la diferencia de un 1 en la calificación, 1.5 por ahí, pero si el marco es de 5, 1.5, es una enorme ventana de oportunidad de mejorar los sistemas aduaneros, o una enorme desventaja dependiendo cómo se mire el vaso. Pero finalmente ese 1.5 puede ser la diferencia del costo y del tiempo para el despacho, y podría ser vital si nosotros estamos pensando mayor integración con estos dos países. Estos simplemente son datos mostrados, cómo se ha comportado la economía. El presidente lanza la idea de sustituir importaciones entre México, Estados Unidos y Canadá, que decía yo que no es otra cosa que aumentar el comercio y la proveeduría. Pero ¿cómo lo vamos a lograr si tenemos en el año 2002 el arancel, el decreto de la tasa era un solo artículo? A partir del 2002 se dispuso que todos los bienes originarios de Estados Unidos y Canadá, al margen de su fracción arancelaria, era tasa cero. Si esto es así, nos tenemos que poner a pensar por qué no se ha logrado crecer el comercio intrarregión. El presidente lanza la iniciativa, la cogen muy bien Biden y Trudeau, y a nosotros en la academia pues nos pone a pensar cómo poder. La primera cuestión es si esto es posible. ¿Es posible o es absurdo pensar en una integración mayor con Estados Unidos? Yo me recuerdo en el 90, cuando se lanzó la idea, y el 91 de negociar con Estados Unidos un TLC, todo el mundo con razón decía que la asimetría entre las dos economías era tan abierta, tan amplia, que era absurdo pensar un TLC con Estados Unidos. Los números anteriores de nuestra balanza comercial, de nuestro Producto Interno Bruto, nos permiten hoy en día observar que la brecha de las asimetrías se ha reducido, no se ha desaparecido. Ellos siguen siendo una superpotencia industrial, tecnológica, financiera, pero esa brecha se ha reducido, y no solo eso, se ha reducido porque hemos complementado nuestras economías. Vean ustedes tan solo el volumen del comercio México-Estados Unidos. El 80% de los números que yo le mostré es un comercio entre México y Estados Unidos. Otro dato importante es que en el 85, 86, el porcentaje de integración nacional que tenían nuestras exportaciones manufactureras, particularmente la industria maquiladora, se decía que era un 3-4%. Hoy los estudios reflejan que es mayor del 35%. Y hay varios efectos que son verdaderos propulsores de esto. El nearshoring, que todo el mundo habla y estudia, y ciertamente es una realidad. El litio es indudablemente otro recurso natural que México tiene, que han encontrado que no solo está en Sonora, está en 14 estados, pero también en lo de los microconductores, y desde luego el efecto Tesla, que veía yo una entrevista del gobernador Samuel García, el gobernador de Nuevo León, donde afirmaba que desde antes del anuncio oficial, cada semana recibía 2 nuevas empresas en Nuevo León por el efecto Tesla.
A mí me parece que estos y otros factores propulsores que ustedes tengan pueden fomentar mucho, hacer viable que avancemos en la integración con Estados Unidos y Canadá. Retos aduanales, que es el tema de la charla. Decir, ¿cómo lograríamos sustituir importaciones en la región, pero cumpliendo con las obligaciones internacionales que los tres tenemos? Los tres hemos comprometido no establecer restricciones no arancelarias, no establecer concesiones desconociendo la cláusula de la nación más favorecida y una serie de cosas que si bien la sustitución de importaciones de los años 60 y 70 hacía como era el sistema de permisos previos donde todo se negaba, aranceles promedios muy elevados, una serie de contratos públicos. Esto hoy en día no sería posible, pero habría la manera de escalar la integración con una forma que sí cumpliera con las obligaciones internacionales. Y entonces yo allí planteo decir, ¿por qué no una unión aduanera? Del carácter que fuera imperfecta, incompleta, con o sin libre circulación. Como se negocia un tratado de integración, nosotros ya vimos con el Telecán que el tratado, que la zona de libre comercio no es un punto de partida, sino un punto de llegada. Lo que se pretende es que al final de un periodo alcancemos la zona de libre comercio, y así fue con el Telecán, así fue con la Unión Europea. Si ustedes se recuerdan, durante 40 años la Unión Europea fue una unión aduanera. Hubo libre circulación hasta 1992. Entonces, ¿por qué no una unión aduanera imperfecta, incompleta, desde luego con sectores excluidos, con industrias, con calendarios de espera, con calendarios? Y aquí lo que tendríamos es el arancel uniformizado. Y yo empleo uniformizado para no decir arancel común, dado que en nuestro sistema constitucional y con la idea de no crear ningún organismo supranacional, las uniones aduaneras no crean organismos supranacionales, lograr un arancel que fuera una tasa, un arancel uniforme en la región, y lo cual lo podrían hacer muy bien a través de tratado o a través de una ley nacional. ¿Cómo tratar? Indudablemente una de las partes interesantes serían las cadenas globales, convertirlas en cadenas regionales norteamericanas. Pero ahí hay un tema bien importante, los regímenes aduaneros. Estos regímenes aduaneros mexicanos que hoy en día prácticamente, sobre todo el de perfeccionamiento activo, que nosotros lo conocemos como importación temporal para transformación, en realidad hoy es la piedra que obstaculiza. Tendríamos que revisar las transferencias, este sistema de transferencias que pudo haberse acogido en 2, 3, 4 modelos distintos que hay, pero se adoptó el de mediante pedimentos virtuales. Esta ocurrencia que es verdaderamente desacertada para combatir la evasión del IVA, establecer la causación del IVA y luego un sistema de créditos o garantías. Y desde luego de certificaciones, lo cual lo único que hizo fue encarecer a la autoridad aduanera su operación, encarecer a los importadores, a la industria de exportación, darle a ganar a terceros. Y desde luego habría que revisar este impuesto complementario que estaba en el 303 del Telecán y hoy está en 2.5, porque quizás este impuesto complementario ha venido actuando sin decirlo como un arancel externo común a nivel flotación. Los especialistas economistas quizás podrían encontrar justificación a esto que estoy diciendo, cómo este impuesto complementario del 2.5 actúa como un arancel externo de flotación. Tendríamos que analizar la tributación regional a la entrada, es decir,
¿cómo hacemos tributar este arancel a la entrada para aquellos que lo requieran? Certificados de circulación intrarregión y desde luego destacadamente el despacho unificado. No el despacho yuxtapuesto, sino el despacho unificado. Y desde luego aquí cobra muchísima importancia. Este análisis y esta visión pone por delante la valía de los agentes aduanales. En esta visión juegan un papel muy importante. Estas son meras ideas, no pretenden más, son meros conceptos que debemos de revisar y lo único que tiene por objetivo es provocar el ánimo de la charla, pongo el anuncio en mis libros, si no nadie los compra, pero lo que quiero invitarles es a la próxima reunión mundial de Derecho Aduanero, que va a ser el 27, 28 y 29 de septiembre en la Universidad Humboldt de París. Es la 16ª edición, donde tendremos oportunidad de compartir con expertos de todo el mundo, desde luego en un ambiente familiar de cordialidad. Allí abajo vienen todos los datos. Si deciden inscribirse, tengamos una asistencia mexicana que nos distingue siempre como muy, muy propositivos y activos en todos estos temas internacionales. Todos ustedes tienen mis redes sociales. Con todo gusto los atenderé. Me dio mucho gusto charlar con ustedes y quedo atento para sus amables comentarios. Muchas gracias por todo. Wow, pues hoy de lujo aquí teniéndolos a los tres. Muchas gracias también, doctor Andrés, por la ponencia y me permito entregar el reconocimiento. Hagamos un trueque, otorga el presente reconocimiento al doctor Andrés Rode Ponce por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Mayor Integración de Norteamérica y Desempeño Aduanero, el día 27 de marzo de 2023 y lo firma nuestro presidente, el doctor Octavio de la Torre y la maestra Daniela Martínez. Muchas gracias, doctor Andrés. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlas nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un trueque. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.